El 17 de diciembre de 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como TLCAN o NAFTA. El instrumento entró en vigor el 1 de enero de 1994 y ha contribuido a convertir a la región de América del Norte en una de las más competitivas del mundo. Actualmente, México, Estados Unidos y Canadá representan el 28% de la producción mundial y el 16% del comercio internacional. La intensificación de la relación comercial entre los tres países ha generado incontables cadenas de producción transfronterizas que resultan en millones de empleos en cada país y han originado algunos de los vínculos económicos más sólidos del planeta. Hoy, la frontera con Estados Unidos, más que una barrera, es un tejido crecientemente interconectado por las relaciones económicas, sociales, culturales y personales. Se ha construido una forma de producción en América del Norte que toma lo mejor de cada uno de los países para que esta región se haga una de las más competitivas del planeta. Yo creo que llevamos ya 25 años desde la negociación original del TLCAN con un proyecto de integración económica en América del Norte. Hay que recordar que el TLCAN original fue la primera vez que un país de la magnitud de Estados Unidos negociara un tratado con un país en vías de desarrollo de esta naturaleza, donde eliminamos por completo los aranceles entre México y Estados Unidos. Casi todos están eliminados también entre México y Canadá. Pero se creó una zona de libre comercio con la visión de generar oportunidades de comercio y atracción de inversión en la región, y eso se logró a lo largo de estos 25 años. Esa apertura lleva a México a evolucionar de ser una economía con muy poca exportación e importación a volúmenes enormes, pero también evolución hacia una mayor industrialización. Es donde encontramos nuestros nichos para el comercio con Estados Unidos, donde la mano de obra relativamente barata respecto a Estados Unidos nos daba una ventaja competitiva. Entonces todo eso define y condiciona la naturaleza de la economía mexicana, cómo evoluciona en los últimos 25 años. En un mundo en que hay bloques, eso nos permitió a los tres países de América del Norte competir efectivamente. Caso muy concreto, automóviles. La industria automovilística en América del Norte estaba muriéndose, pero gracias a la integración entre Canadá, Estados Unidos y México, logró ser competitivo y ahorita es la región más competitiva en automóviles, ¿no? Y hasta exporta a otras partes del mundo y tiene muy pocas importaciones de otras partes del mundo. Es inconcebible sin la integración en América del Norte, pero esto en otras industrias es igual. Vemos que esa integración permite que los tres países compitan en un mercado global cada vez más competitivo, porque hay una ventaja comparativa que se puede hacer a través de los tres países en distintas industrias según cómo es el modelo de producción. El tema es que muchas veces también hace falta un poco de educación, digamos, en cuanto a qué es el comercio global, qué es el Tratado de Libre Comercio, que no es una suma cero, es decir, no porque yo te vendo, tú pierdes. Al contrario, yo te vendo porque soy especialista en algo y tú también me vendes a mí otra cosa que yo necesito. Me parece que uno de los tratados de libre comercio más complementarios que hoy existen en el mundo es exactamente el de Estados Unidos, México y Canadá. I think that NAFTA has an important role to play because once we were cooperating among the interests that are important to us, which is trade and growth and development, then from there became other areas of cooperation that were also very important. So for example, once we were able to understand our collective interest as North America in trade, from there we started working towards collective interest in migration and security. And so one of the things that we know about regional integration is that while usually economic integration is at the bottom, cooperation on political concerns also comes out as a normal consequence of working together. And so I think that our relationship between Mexico and the United States has grown much stronger since NAFTA because we are cooperating and talking to each other, not just about trade, but of other areas of cooperation. El TLCAN, sin lugar a dudas, es un pilar en nuestra relación al interior de Norteamérica con ambos
socios. Con Estados Unidos hay que entender que se multiplicó el comercio por 5 desde la entrada en vigor del TLCAN. Estamos hablando de un comercio bilateral de más de 580 mil millones de dólares. Y simplemente estados de la Unión Americana como Texas comercian más de 100 mil millones de dólares con México. Es una relación muy fuerte en la cual es una relación donde ambos lados se benefician enormemente. 5 millones de empleos directos en Estados Unidos dependen del comercio con México y es una relación que ha crecido de manera exponencial y es un pilar de nuestra relación en general con Estados Unidos, pero por supuesto un pilar de nuestra relación económica. Con Canadá, a pesar de que es un país que tiene 10 veces menos población que Estados Unidos, tiene un poder adquisitivo similar, inclusive en algunas provincias de Canadá es superior el PIB per cápita de los canadienses con respecto al promedio de Estados Unidos, y es un país con el cual hemos incrementado nuestro comercio 9 veces desde que entró en vigor el TLCAN. Por lo tanto, cuando hablamos de promoción de comercio, atracción de inversión, no hay que olvidar al socio del norte, no hay que olvidar a Canadá, porque es un gran potencial el que tenemos de seguir desarrollando una relación provechosa con Canadá, al igual que con Estados Unidos. Hay 2 beneficios para los mexicanos de pie. Uno ha sido acceso a trabajos en la industria manufacturera. México se ha vuelto el poder de manufactura de América Latina, es el país con más manufactura en toda América Latina. Y es una economía ya no basada en materia prima ni en petróleo, sino en manufactura. Y eso ha permitido trabajos mejor pagados para gran parte de la población. Y segundo, para los consumidores ha permitido la entrada de bienes mucho más baratos. Entonces, televisiones o carros o computadoras o ropa inclusive, es mucho más barato comparado a lo que era hace 20 o 30 años. Igual para norteamericanos y canadienses. El comercio abarató costos y permitió que los mexicanos tengan acceso a bienes y productos que no podían haber tenido hace 20 o 30 años. Antes, ahora, el pasado, el presente. Si miras un poco más, tal vez encuentres algún lugar familiar para ti. Inspiración de incontables fotógrafos, escritores y artistas a lo largo de los años. Especiales, la Ciudad de México en el tiempo. Martes, 20:30 horas. Entre reportajes y entrevistas, recorre escenarios emblemáticos. En la parte más alta del Cerro de Chapulín se levanta orgulloso un antiguo palacio imperial. Es conocido como el Castillo de Chapultepec. Y conoce el quehacer de México y el mundo. El cubano, por muy mal que esté, siempre se está riendo, siempre está jaraneando. Especiales del 11, miércoles, 19:30 horas. Llega el gran final de la serie ganadora de los Golden Globes y el BAFTA, Wolf Hall, en la Corte del Lobo. But I really believe you think you are the king and I am the blacksmith boy. Domingo, 21 horas. La apertura de México, a través de su red de 13 tratados de libre comercio con más de 50 países en el mundo, lo que nos ha permitido es generar un motor de crecimiento para la economía mexicana. El día de hoy el sector externo es sin duda alguna de los pilares de crecimiento. Nada más para darte un ejemplo, si sumamos las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones, en su conjunto representan alrededor del 75% del PIB de la economía mexicana. Esto quiere decir la creación de empleos, generación de empresas, generación de recursos fiscales. Entonces, es un círculo virtuoso el que tenemos. In comparison, the United States, its economy, only maybe 10 to 13% of the economy is based on trade, and of that, a smaller portion is North America trade. So that means that what happens, the external shocks of either the international economy or of North American integration don't affect the U.S., but they do affect Mexico very much. That means that Mexico is in a position of the power relations of Mexico are much weaker when it comes to the United States. And that makes Mexico vulnerable to threats. And we've seen them. We've seen them, you know, in the lead up to the presidential election, the last election, in the ways that Trump was able to, you know,
in many ways disparage the Mexican government, Mexican economy, Mexicans in the United States, and so on. The Mexican government can't help but react to those kinds of threats, whether or not, and their response has been, cautious. En la negociación original del Telecan, una de las críticas, una de las preocupaciones de muchos de los sectores productivos y de la sociedad civil en México era justamente esta asimetría en el tamaño de las economías, el poder político de Estados Unidos versus México. Y en realidad lo que vimos es que en muchos sentidos las economías de México y de Estados Unidos son complementarias. Vimos un incremento radical, por ejemplo, en las exportaciones del sector agropecuario a Estados Unidos, cuando se decía en esa época que por la diferencia del tamaño de las economías y de la potencia de la agricultura estadounidense nos iban a avasallar. Si tú ves lo que ha pasado en estos 25 años en el sector agro, por ejemplo, tenemos ahora un superávit comercial de casi 7,000 millones de dólares. Pasamos de comerciar menos de 9,000 millones de dólares en el sector agropecuario a un comercio que es casi de 50,000 millones de dólares y donde México exporta casi 30,000 millones de dólares en productos del campo a Estados Unidos y es casi la mitad provienen de productos frescos, frutas y hortalizas, mientras que Estados Unidos nos exporta cárnicos y granos y oleaginosas. Entonces hay una complementariedad, te doy el ejemplo agropecuario, pero es lo mismo en industrial, donde ha habido una integración de clústeres industriales y un gran éxito de sectores productivos en México gracias al Telecan, como el aeroespacial, automotriz, electrónico, dispositivos médicos y muchos más. Entonces, a pesar de la diferencia del tamaño de las economías, nosotros tenemos una relación de iguales con Estados Unidos en términos económicos gracias al Telecan. México es cada vez más, no quiero decir compite, pero sí está a la par de Estados Unidos en cuanto a productividad, competitividad. Si vemos, por ejemplo, las inversiones de Estados Unidos en México en los últimos 20 años son 200 billones de dólares, 200,000 millones de dólares, ¿no? Empresas como General Motors, empresas como, desde Kimberly-Clark, Constellation Brands, cientos de empresas, Caterpillar, Cargill, cientos de empresas han invertido de Estados Unidos en México. 200 billones de dólares en 20 años. México tiene casi 50 billones de dólares también de empresas mexicanas que han invertido allá. Entonces no estamos tan lejanos de ellos en cuanto, al menos en la parte económica, creo que hemos sido muy buenos socios comerciales. La asimetría, a final de cuentas, sigue imperando. México depende de Estados Unidos más que Estados Unidos de México, pero esa brecha ha ido cerrándose un poco, ¿no? Ya pasamos el momento en que Estados Unidos puede desprenderse de México económicamente, porque ya está muy integrada la economía mexicana en la vida de los trabajadores y los consumidores norteamericanos. Entonces, si bien existe asimetría, es quizás menos de lo que era antes, porque los dos dependemos del otro. I think that on some level there still is a common vision for North American integration. Although policymakers, especially within the executive branch of the United States, I think Trump and his administration have a different vision for trade overall, where Mexico and NAFTA is integrated in that as potential problems for the U.S. economy. I think at other levels of governments, definitely there is still a sense of the urgency, the immediacy, and the interest of maintaining regional integration in North America that's very, very important. So I think that on one hand, we do have a set of new rules, new policies that come through the Trump administration that are very protectionist, that are anti or work against the forms of integration, but at other levels within the bureaucracies, within Congress, and other areas that also have importance to U.S. trade policy, there is the important sense that both the Mexican economy and the U.S. economy and Canada have a great interest in maintaining regional integration. So I think there is, at some level, still that vision. Estamos aprendiendo a cómo hacer un vivero. Que la comunidad sea sustentable. Vamos a sembrar más cacao. Sembrarán acciones que darán frutos. Hagamos que suceda. Un programa con Ana María Lomelí. Domingo, 20:30 horas.
Para explicarnos el origen de los asuntos y políticas públicas, hay que examinar todas las curvas de discusión que giran en torno a un mismo eje. Hay muchos intereses a favor de México en Estados Unidos. Ricardo Rafael nos guía a través de esta espiral. Jueves, 23 horas. Motivado por razones políticas y económicas, y a casi 25 años después de su entrada en vigor, Estados Unidos propuso la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Las negociaciones duraron más de un año y finalmente, el 30 de septiembre de 2018, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para crear el TMEC, o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El nuevo instrumento busca aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, fortalecer la competitividad de América del Norte y mantener la certidumbre en el comercio y las inversiones de las tres naciones. Para que el TMEC entre en vigor, es necesario que sea discutido y ratificado por los Congresos de México y Estados Unidos, así como por el Parlamento de Canadá. La ocasión sirve para reflexionar acerca de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y el futuro de los vínculos económicos entre estos tres países. Para México, el tratado representa la oportunidad de crear más y mejores empleos. El tratado representa la posibilidad de que la integración industrial que tenemos con la economía canadiense y la economía estadounidense se mantenga y podamos transitar hacia una economía en la que podamos producir bienes industriales, bienes agrícolas con mayor contenido nacional, que podamos contribuir a que junto con nuestros socios tengamos una mayor presencia en la economía mundial. El gobierno actual entró como gobierno electo cuando estaba avanzada la negociación con el equipo de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, bajo el secretario Guajardo y el canciller Videgaray. Estaba avanzada la negociación, pero avanzada pues es un poco un decir, porque había una serie de aspectos fundamentales que no habían sido empezados a ser negociados, o sea, no se habían tocado, aspectos fundamentales, y otros en los cuales la dinámica estaba perdida. Entonces nosotros llegamos como una inyección de adrenalina gigantesca, enorme. La negociación se reinició gracias a nuestra contribución, o sea, fue un lanzamiento de la nueva dinámica y contribuciones centrales en una serie de aspectos que no habían sido tocados o que no habían sido resueltos. Mira, es interesante porque esta negociación fue muy diferente que la negociación original. Si bien en la primera negociación los tres países norteamericanos estaban de acuerdo con la premisa de que había que construir una zona de libre comercio que generara flujos de inversión y de comercio en la región, en esta negociación tenemos al socio más importante en términos de tamaño en Estados Unidos, que señalaba que había un daño por resarcir, es decir, que el Telecan le había causado un daño a su economía. Repito, la evidencia empírica muestra un gran éxito para los tres países, pero ese era un reto que enfrentamos en esta negociación. Logramos quitar de la mesa muchas de las medidas que ponía el gobierno estadounidense, la administración Trump en la mesa, para echar para atrás muchos de los beneficios del Telecan, es decir, regresar al comercio administrado, imponer aranceles en ciertos sectores, nuevos obstáculos técnicos al comercio. Logramos evitar todo eso. El reto de aquí para adelante, en términos de la ratificación, es principalmente el proceso que se está viviendo en el Congreso de Estados Unidos. Como sabes, ya se ratificó en el Senado de la República en México, Canadá en su Parlamento está pensando hacer lo mismo en las próximas semanas, y el gran reto aquí va a ser, de aquí al otoño, sí puede haber un consenso entre la administración Trump y sobre todo la Cámara de Representantes, que tiene una mayoría demócrata. The United States is definitely worried about Mexico's commitment to the new labor reform, and they have set up, especially in the agreement, they have set up that Mexico passing and implementing labor reform is a precondition for Mexico being able to participate in the new NAFTA. So that's a definite
major question whether that will happen. There's another set of questions about the enforcement of dispute resolution that's interesting. There's a panel, a working group within the Democratic caucus now that's working on labor questions, enforcement questions. Questions about enforcement of the environmental rules that are another chapter, and also the final one is pharmaceuticals. Mira, yo creo que el tema salarial es uno de los pendientes que tenemos en México por muchas razones. Sin embargo, me parece a mí que si nos fijamos de una forma muy general en lo que se refiere al ingreso de los empleados en México, aquellos el día de hoy que están vinculados a empresas o sectores que están integrados a las cadenas globales de valor, en su conjunto tienden a tener salarios más elevados. Aquellos sectores donde hay inversión extranjera directa tienden a pagar mejores salarios. ¿Por qué? Porque también requieren mano de obra más calificada y más capacitada. En la medida en que el sector exportador y la integración de México a los mercados internacionales pueda promover mayor valor agregado, recursos humanos más capacitados, empresas más productivas y mano de obra más productiva, sí vamos a poder ver un mayor poder adquisitivo y un mayor salario. Sin duda alguna es uno de los pendientes en México, es una de las áreas en las que necesitamos trabajar y creemos que con la reforma laboral que va vinculada de alguna forma al nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, esta independencia de los sindicatos y esta autonomía sindical en términos de elección de liderazgos y negociación de contratos colectivos sí le va a dar una mayor fuerza a los sindicatos y esperamos que esto redunde en mayores salarios para los empleados mexicanos. Entonces, los temas pendientes del NAFTA, como lo conocemos, sí están reflejados en el nuevo TEMEC o USMCA, temas, por ejemplo, de comercio digital, comercio de servicios, temas financieros, el tema laboral, evidentemente. Yo creo que sí se contemplan. Hay temas tecnológicos, si bien no es un tratado perfecto, ¿no? Como no creo que habría un tratado perfecto en el mundo, puesto que siempre hay necesidades de ambos lados y es una negociación, y en una negociación alguien cede en una parte, el otro cede en otra parte, eso es. Pero yo creo que es un buen documento, es un buen tratado al que se llega a partir de 2 años de negociación y que digamos que actualiza el Tratado de Libre Comercio como lo conocíamos, el NAFTA. México también me parece que se actualiza con sus tratados bilaterales que tiene con otros países, con el TPP, y de esa forma balanceas también el comercio con Estados Unidos y con Canadá. Eso me parece que son los retos. Es el hecho de que es un tratado mucho más específico. Se revisa mucho los textos y mucho de lo que se repite, entre comillas, no se repite. Se depuran los textos, se mejoran las definiciones, se hacen más precisas las condiciones, se hacen más estrictos los plazos. Me parece que hoy hay un escenario de mayor certidumbre comercial. Me parece que la propia firma de los presidentes del USMCA sí alivió un poco la tensión que había. Hoy México ya pasó ese tratado. Hoy falta Estados Unidos y Canadá en procesos quizá políticos que hacen mucho más compleja la firma o el paso por el Senado, por el Congreso en Estados Unidos. Pero creo que hoy al menos entre México, Estados Unidos y Canadá, hay un poco más de certidumbre. La existencia de esta relación comercial y económica y de inversión, ¿no? La inversión, mexicanos en Estados Unidos, estadounidenses en México, etcétera, consecuencia de la misma apertura y del mismo relacionamiento, pues también llevan consigo un mayor relacionamiento cultural, turístico, en todos los terrenos. Entonces ha sido, yo pienso, tengo confianza en decirlo, el agente dinámico que ha llevado a México de una economía con ciertas características cerrada, pero eso es una palabra que encierra mucho de su significado, a una economía muy diferente, a un país muy diferente, mucho más abierto
económica y mentalmente.